Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a este que es el curso de geometría. En esta sesión vamos a abordar el tema de áreas sombreadas y vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. En el primer ejemplo observemos que el área sombreada que yo necesito determinar es lo que está subrayado en color verde. Observemos que es un cuadrado, aquí tenemos las dimensiones 5 por 5 centímetros, pero a su vez tenemos dos semicircunferencias. Entonces aquí la clave será identificar cuáles son las figuras geométricas que están implícitas en nuestro problema. Y vamos a iniciar primero con la figura geométrica más grande, que es el cuadrado. Y como estamos calculando áreas, vamos a recordar la fórmula del área del cuadrado, que es lado al cuadrado. Vamos a sustituir los datos que tenemos en nuestro problema. Aquí observemos que la dimensión de este cuadrado es de 5 centímetros por lado. Por lo tanto, área va a ser igual a 5 centímetros elevado al cuadrado. Y el área de este cuadrado será 25 centímetros cuadrados. Ahora vamos con nuestra segunda figura implícita en nuestro problema, que es la circunferencia. Bien, tenemos un círculo. De hecho, observa que es un círculo completo porque esta es una semicircunferencia y esta es otra semicircunferencia. Al unir estas dos semicircunferencias forma un círculo completo. Entonces aquí sí vamos a necesitar el área de ese círculo. Entonces decimos que el área para calcular el círculo será igual a pi por radio al cuadrado. Si consideramos a pi como 3.14 y sustituimos el valor del radio, observa aquí que el lado del cuadrado mide 5 centímetros y como yo necesito calcular el radio, pues recordemos que el radio es la mitad del diámetro, es decir, 2.5 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros elevamos al cuadrado 2.5 y lo multiplicamos, ese resultado por 3.14, eso nos va a dar como resultado 19.62 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que ya tengo las dos áreas implícitas en nuestro problema, la del cuadrado y la del círculo. Ya nada más para poder determinar esta área subrayada, esta área sombreada, voy a hacer una diferencia, una resta del cuadrado, que es esta área. Voy a quitar o voy a eliminar lo que es el área del círculo, lo voy a restar. Entonces, por lo tanto, decimos que área sombreada será igual a 25 centímetros cuadrados menos 19.62 centímetros cuadrados. Y esto va a ser igual a 5.38 centímetros cuadrados. Y este sería entonces el área de todo lo que está sombreado en color verde. Vamos a resolver nuestro segundo ejemplo. Y en primera instancia tenemos que identificar cuáles son las figuras geométricas implícitas en nuestro problema. Y observemos que tenemos un cuadrado y una circunferencia. Bueno, entonces, si tenemos el cuadrado, primero vamos a calcular el área del cuadrado. Recordando la fórmula que es área igual a lado al cuadrado. Área será igual a, el lado del cuadrado mide 10 centímetros elevados al cuadrado. Por lo tanto, el área de este cuadrado será 100 centímetros cuadrados. 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Ya tenemos todo el área de esta figura, el área completa. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el área de esta circunferencia. Para ello vamos a recordar nuevamente nuestra fórmula que nos dice que es área igual a pi por radio al cuadrado. Si consideramos a pi como 3.14 y lo vamos a multiplicar por el radio, observa que el lado del cuadrado viene siendo lo mismo que el diámetro de esta circunferencia, el diámetro, pero como a nosotros nos interesa solamente el radio, es decir, del centro a cualquier punto de la circunferencia, será entonces la mitad de esta longitud.
Por lo tanto, el radio mide 5 centímetros y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces el área del círculo será elevar 5 centímetros al cuadrado, que sería 5 por 5, 25, y 25 multiplicarlo por 3.14, que eso nos dará 78.5 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces ya tenemos el área del cuadrado, tenemos el área del círculo, pero solamente nos interesa esta sección, esta parte de aquí. Entonces, si yo resto el área del círculo con respecto al área de todo el cuadrado, es decir, si a los 100 centímetros, que es toda el área completa, yo le resto los 78.5 centímetros cuadrados, entonces solamente me quedarán estas 4 partes, estas 4 secciones. Sin embargo, a mí solamente me interesa una sola de ellas. Son 4, por lo tanto, para poder calcular el área sombreada, la operación que yo tengo que hacer es restar 100 centímetros cuadrados menos 78.5 centímetros cuadrados, y este resultado lo voy a dividir entre las 4 partes, entre 4. Y lo divido entre 4 porque a mí solamente me va a interesar una cuarta parte de ello. Entonces, al restar 100 menos 78.5 y esto dividirlo entre 4, nos quedará 5.37 centímetros cuadrados. Y este sería el resultado de este área sombreada, que es la que nos propone el ejemplo 2. Vamos a resolver el ejemplo número 3, en el cual tenemos implícito una circunferencia y un cuadrado. Y observemos que aquí, en este cuadrado, tenemos una de sus diagonales, que es el único dato que me están dando. La diagonal mide 16 centímetros. Entonces vamos a empezar calculando cada uno de los elementos, cada una de las áreas. Y voy a iniciar calculando el área del cuadrado. Y el área del cuadrado, recordemos su fórmula, que es área igual a lado al cuadrado. Aquí en este caso no tengo la medida de uno de sus lados, sin embargo tengo esta diagonal. Lo podemos resolver de dos formas distintas. Una sería por medio del teorema de Pitágoras. Yo tengo la hipotenusa y estos serían los catetos. Pero otra, que considero que es más rápida y sencilla, se observa que si yo trazo una diagonal, se forman dos triángulos. Este sería un triángulo rectángulo y este sería un segundo triángulo rectángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular el área de cada uno de los triángulos para después multiplicarlo por 2, porque son dos triángulos los que tenemos aquí. Triángulo 1 y triángulo 2. ¿Cómo voy a calcular el área de estos triángulos? Bueno, voy a hacer otra aquí, otra área, triángulo. Sirve que repasamos cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura entre 2. Área va a ser igual a, si este es uno de los triángulos que yo voy a calcular su área, la base son 16 centímetros. Pero la altura no la tenemos aquí representada. Sin embargo, si yo trazo aquí otra diagonal desde el centro de la base hasta el vértice opuesto, así es como se trazan las alturas de los triángulos. Ahí va, ahí está. Esta sería la altura. Y observa que esta altura sería la mitad de toda una diagonal completa. Si una diagonal mide 16 centímetros, la mitad de una diagonal entonces medirá 8 centímetros. Por lo tanto, la altura aquí sería 8 centímetros, y esto dividido entre 2 considerando la fórmula del área del triángulo. Entonces, área será igual a 64 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, esta área representa el área de un triángulo. Sin embargo, a mí me interesa todo el cuadrado. Entonces, este resultado lo voy a multiplicar por 2. Entonces, esto por 2 nos dará el área del cuadrado, que sería 128 centímetros cuadrados. Y esto, obsérvese que
hubiese sido lo mismo que si nada más multiplico 16 por 8. 16 por 8 son 128 centímetros cuadrados. Y esto representa, repito, el área de todo el cuadrado. Entonces, área del cuadrado ya la tenemos, 128 centímetros cuadrados. Ahora lo que me falta es calcular el área de la circunferencia. Entonces, aquí lo voy a poner, área del círculo. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Área es igual, consideramos pi como 3.14, y el radio, que pues aquí observa que ya lo tenemos determinado, que es la mitad de una de las diagonales, que son 8 centímetros, que va del centro a un punto cualquiera de la circunferencia, 8 centímetros. Y esto, acuérdense que lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces el área del círculo, para poderlo calcular, necesitamos elevar primero al cuadrado el 8, que sería 8 por 8, 64, y 64 multiplicado por 3.14 nos dará 200.96 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces ya tenemos, recapitulando, el área del cuadrado, que es esto de aquí, y ya tenemos el área de todo el círculo, que es esto de aquí. Entonces voy a hacer una resta para calcular el área sombreada. Por lo tanto, área sombreada va a ser igual a la diferencia de lo que mide el área del círculo, que son 200.96 centímetros cuadrados, menos quitarle el área del cuadrado, que es 128 centímetros cuadrados. Sin embargo, si yo al área del círculo le quito el área del cuadrado, solamente me quedarán estas 4 secciones. Pero a mí solamente me interesa una sección de las 4, por eso es que lo voy a dividir este resultado entre 4. Y el área sombreada, insisto, será restar 200 menos 128 centímetros cuadrados, y eso dividirlo entre 4. Esto nos quedará 18.24 centímetros cuadrados. Y esto será entonces lo que representa esta área sombreada en color verde. En el ejemplo 4 vamos a calcular esta área sombreada. Ahora se trata de un triángulo. Nos está diciendo el ejemplo 4 que consideremos un triángulo equilátero. Vamos a empezar determinando el área de ese triángulo. Área del triángulo. Recordemos que el área del triángulo, su fórmula es base por altura sobre 2. En esta figura nos están dando la base, que son 4 centímetros. Sin embargo, desconocemos la altura del triángulo. Sin embargo, si yo trazo la altura desde el punto medio de la base hasta el vértice opuesto, como lo tenemos aquí, observemos que se forman dos triángulos rectángulos. Entonces aquí voy a utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular esta altura que necesito para mi fórmula. Entonces, si yo ya tengo la base, que si lo recortamos en 2, ya no serían 4 centímetros, serían 2 centímetros, y esta, que es la hipotenusa, sería entonces, si estamos hablando de un triángulo equilátero, la hipotenusa medirá 4 centímetros. Recordando el teorema de Pitágoras, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Si a mí me interesa uno de los catetos en lugar de la hipotenusa, entonces la fórmula nos quedará a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Sería la fórmula despejada para poder calcular este cateto, que vendría representando la altura del triángulo. Entonces, sustituyendo los datos, a cuadrada será igual a la hipotenusa, que son 4 centímetros al cuadrado, menos la base, o el cateto b, que en este caso será 2 centímetros al cuadrado. A cuadrada va a ser igual a 16 centímetros cuadrados menos 4 centímetros cuadrados. A cuadrada será igual a 12 centímetros cuadrados,
y A, despejemos el cuadrado de la operación contraria. Si es un exponente cuadrado, ahora como una raíz cuadrada de 12 centímetros cuadrados. Entonces el valor de A va a ser igual a 3.46 centímetros, ya sin el cuadrado. Y esto que acabamos de calcular representa la altura, vamos a ponerle aquí, la altura de este triángulo, que es 3.46 centímetros. Ahora sí ya podemos sustituir en la fórmula para poder calcular el área de todo el triángulo. Área será igual a la base, que son 4 centímetros, multiplicado por la altura que acabamos de calcular, que sería 3.46 centímetros. Y esto dividido entre 2. 4 multiplicado por 3.46 y esto dividido entre 2, que esto nos va a dar igual a 6.92 centímetros cuadrados. 6.92 centímetros cuadrados será entonces el área de todo el triángulo completo. Ahora observemos que otra de las figuras que tenemos implícitas aquí en este problema son pequeñas partes de circunferencias. En realidad son 3 partes de una circunferencia. Observemos entonces que si consideramos que es un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos interiores de este triángulo deberá de medir entonces 60 grados. 60 y 60, recordando que la sumatoria de los ángulos interiores de cualquier triángulo nos debe de dar 180 grados. Entonces, si entre las 3 partes de la circunferencia nos da 180 grados, eso significa que estamos hablando de una semicircunferencia, es decir, la mitad de todo un círculo, recordando que la circunferencia completa mide 360 grados. Bueno, ahora vamos a calcular el área de ese círculo y recordemos la fórmula del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Área es igual a, consideremos a pi como 3.14 y el radio será la distancia desde uno de los vértices del triángulo hasta el punto medio. Este sería el radio de esta circunferencia. La mitad entonces será 2 centímetros elevado al cuadrado, de acuerdo a la fórmula. Y área va a ser igual a 12.56 centímetros cuadrados. Pero recordemos que habíamos dicho que es una semicircunferencia, es decir, solamente me interesa la mitad de esta área, que la mitad de 12.56 será entonces 6.28 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces aquí ya tenemos los datos clave del problema: el área de todo el triángulo completo y el área que representa estas 3 partes de la circunferencia. Si restamos del área completa del triángulo las 3 partes de la circunferencia, si les quitamos esto y esto y esto, nos quedará entonces el área sombreada. Ya nada más nos resta hacer una pequeña resta, una pequeña diferencia. Por lo tanto, área sombreada va a ser igual a 6.92 centímetros cuadrados menos 6.28 centímetros cuadrados. Entonces, área va a ser igual a 0.64 centímetros cuadrados. Y esta sería la solución a esta área sombreada. En nuestro quinto ejemplo, ahora tenemos que calcular esta área sombreada. Observemos entonces cuáles son las figuras geométricas que están implícitas en nuestro problema. Y voy a iniciar yo con esta parte que es un cuarto de una circunferencia. ¿Cómo sé que es un cuarto de una circunferencia completa? Pues si nosotros prolongáramos toda esta línea, se trazaría una circunferencia completa. Y otra cosa es que este ángulo mide 90 grados. Y al decir que mide 90 grados, significa que sería entonces una cuarta parte de toda una circunferencia completa. Es decir, si la circunferencia que mide 360 grados la dividimos entre 4, nos va a dar
los 90 grados que representan esta parte de la circunferencia. Entonces, tengo que calcular el área del círculo con la fórmula que ya conocemos, pi por radio al cuadrado. Área va a ser igual a lo que consideramos pi, que es 3.14, por el radio de este cuarto de la circunferencia, que sería del vértice a vértice, que mide 12 centímetros al cuadrado. Pero recuerden que como estamos hablando que es un cuarto de la circunferencia, entonces esto lo voy a dividir entre 4, porque solamente me interesa esta sección, que es una cuarta parte de la circunferencia. Bien, entonces multipliquemos 12 al cuadrado, que son 144, por 3.14, y eso lo vamos a dividir entre 4, que eso nos da 113.04 centímetros cuadrados. Y esto representa toda esta área de aquí, todo completo, la cuarta parte de la circunferencia. Sin embargo, yo tengo que eliminar esta parte para poderme quedar con solamente el área sombreada. Y esta parte representa la mitad del cuadrado, un triángulo. Voy entonces a calcular el área del cuadrado. Y el cuadrado, su área es lado al cuadrado. Área es igual a, cada lado mide 12 centímetros, lo elevamos al cuadrado, pero también tenemos que dividirlo entre 2, porque solamente me interesa quitar la mitad del cuadrado, para quedarme solamente con el área sombreada. Entonces, esto será igual a 144 centímetros cuadrados, dividido entre 2, área, va a ser igual entonces a 72 centímetros cuadrados. Muy bien, ya tengo las dos áreas claves para poder determinar el área sombreada. Lo último que tendría que hacer es simplemente una resta. Por lo tanto, área sombreada va a ser igual a 113.04 centímetros cuadrados menos la mitad del cuadrado, que son 72 centímetros cuadrados. 113 menos 72 centímetros cuadrados va a ser igual a 41.04 centímetros cuadrados. Y esto que calculamos es lo que representa el área sombreada. Bien, eso sería entonces el cálculo del área sombreada del ejemplo número 5. A continuación te voy a dejar ahí enseguidita esta figura geométrica para que tú practiques lo que has aprendido en este video. Es un reto que me gustaría que resolvieras y comentaras debajo de nuestro video. Sin más por el momento, espero que te haya gustado, que compartas, des like y te suscribas a mi canal. Nos vemos y hasta la próxima.